Buenos días. A continuación vamos a ver un pequeño video tutorial acerca de todo lo que son las funciones y las fórmulas en Excel. Estamos en el curso de manejo de herramientas de Microsoft Office 2016 y vamos a hacer la presentación. Nuestro grupo está integrado por Francielena Romero y quien les habla, Marlon Mauricio Morales Arango. Y como les decía, vamos a ver un pequeño video tutorial acerca de la actividad de aprendizaje número 2, la cual consta de aplicar funciones y fórmulas para el manejo de la información basados en los requerimientos de la organización. En este caso tenemos acá una hoja. Tenemos varias hojas en este libro de Excel que lo he llamado funciones y fórmulas en Excel. En esta hoja llamada código minutas digital tenemos una serie de datos que corresponden a tenemos unos rótulos que se llama trabajo, sección, código, clase y PR. En trabajo tenemos cada uno de los trabajos o actividades que hacen los operarios dentro de la empresa y ellos llenan una minuta, un reporte de cada una de las actividades que hacen dependiendo del trabajo. Entonces acá tenemos las diferentes actividades. Acá en sección la empresa tiene 3 secciones, que es impresión digital, impresión flexográfica y una impresión que se llama chita, que es una máquina. Acá los códigos, entonces dependiendo de cada actividad, esa actividad tiene un código. Por ejemplo, podemos ver que en este caso tenemos el filtro activado para la sección digital, entonces los códigos van a corresponder a un código alfanumérico, en este caso 0D, 99D. Y acá la clase, dependiendo del código, la clase va a ser AL, que significa alistamiento, BM, que significa bajado de máquina, DL, que significa despeje de línea, I, que significa impresión, y MP significa máquina parada. Y acá en PR significa que dependiendo de la actividad, eso va a ser una actividad programada o no, ¿cierto? Pero para este ejemplo puntual vamos a usar los datos de la sección de impresión. Entonces filtramos en impresión y acá tenemos todos los datos de todas las actividades de la sección de impresión. Entonces miramos que acá hay una serie de actividades. Acá como tenemos filtrados en impresión, lógicamente va a decir impresión, y acá dependiendo de la actividad va a decir si es alistamiento, si es máquina parada y si corresponde a un tiempo programado. Acá en impresión vamos a ver de que dice 99.1. bueno, entonces esta es la hoja con la cual vamos a empezar a filtrar la minuta. Esta información que tenemos aquí se exporta directamente desde el software con el que ellos hacen el registro, ¿cierto? Entonces tenemos operario, actividad, que serían estas mismas que tenemos acá, que la llamamos trabajo. Tenemos proceso, tenemos orden, o sea, el número de la orden de pedido, tenemos el proceso, tenemos hora de inicio, hora final, el tiempo que corresponde a esa marcación. Tenemos los metros cuando aplica, es decir, cuando ellos imprimen, ellos tienen que ingresar unos metros de impresión. Tenemos la máquina a turno, tenemos la clase, que es la misma que tenemos acá, tenemos si es un tiempo programado y tenemos un mes.
Listo, entonces vamos a explicar un poco acá. Entonces hasta aquí, hasta acá, hasta esta celda, perdón, hasta esta columna acá, estos datos me los trae me los exporta el programa, ¿cierto? Pero estas columnas de la L a la Q no me lo exporta. Entonces yo acá ¿qué hago? Simplemente utilizo la fórmula buscar vertical. Entonces yo le digo que me busque la celda B2 en la matriz, código minuta de la A a la E, que sería esta, que me devuelva la columna 4, o sea que me devuelva qué clase de trabajo es, y le damos falso para que me devuelva el valor exacto. Y entonces tenemos ya que para cada una de estas actividades él nos devuelve la clase. De igual forma utilizamos la fórmula buscar B para saber si es un tiempo programado, y acá en mes usamos la función texto, que es, me dice, la función texto es igual a F2, que sería la fecha de inicio, punto y coma, entre comillas, la M, para que me devuelva simplemente el número. Si yo le coloco otra M, me lo va a devolver en 2 dígitos, y si le coloco otra M, me va a devolver la palabra Julio, pero yo la necesito con una sola M para que me devuelva el mes 7. Y acá donde dice indicar de posibles marcaciones cerradas, es algo que yo manejo internamente para saber qué tanto se ha demorado, y se tiene estipulado que si se pasa más de, por ejemplo, 5 horas, posiblemente esa marcación esté mala, ¿cierto? Ahora vámonos a lo que realmente nos interesa. En esta hoja de llamada velocidad total flexográfica vamos a presentar en una tabla y posteriormente en una gráfica lo que nos exporta el software como informe, o sea, es decir, esta información que tenemos acá la vamos a presentar acá de una forma más amigable, ¿cierto? Acá vamos a trabajar el tema de referencias relativas, absolutas y mixtas. Este tema es, digamos, un poco subestimado en el área del Excel, pero vamos a mirar aquí la importancia que tiene. Entonces, cuando hablamos de una referencia identifica a una celda o rango de celdas de manera única en Excel. Las referencias son como direcciones dentro de un libro de Excel que permitirán a las fórmulas encontrar cualquier celda y obtener su valor para utilizarlo en los cálculos. Entonces, lo más normal es que nosotros hagamos uso de las celdas relativas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso la celda relativa sería C, porque estamos en la columna C y la fila 21, ¿cierto? Ya cuando hablamos de referencias absolutas es cuando hacemos uso de el signo dólar, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué tan importante es el signo dólar cuando usamos funciones. Entonces acá tenemos en este caso la combinación de una función para hallar el indicador. Entonces el indicador previamente se ha establecido de que la fórmula para sacar el indicador de velocidad va a ser metros rodados totales sobre tiempo de impresión. Entonces en este caso necesitamos saber cuántos metros rodó Cristian Agudelo o Camilo y en qué mes, ¿cierto? Y eso dividirlo
por el tiempo que se gastó Cristian Agudelo en imprimir de ese mismo mes. Entonces para eso vamos a usar la función sumarse y conjunto. Entonces vamos a mirar aquí la sintaxis. Entonces dice, el rango de suma va a ser datos de impresión y la columna I, que significa que nos trae los metros. El rango de criterio va a ser la clase, que va a ser la I, todas las I, y el criterio va a ser I. El otro rango que vamos a usar es el mes, o sea la columna N, y la celda A14, que significa 7. Aquí tenemos los meses, acá en palabras, acá en números, ¿cierto? Otro rango que vamos a usar es, lógicamente, la columna del operario, que en este caso sería la columna A, y el criterio va a ser la celda C6, ¿cierto? Entonces eso para los metros, y para el tiempo vamos a usar la misma función, pero ya aquí en el rango de suma ya no necesitamos sumar los metros sino los minutos, tiempo, y acá de igual forma. Entonces le damos a aceptar y eso nos da una velocidad de 43 metros sobre minutos. Entonces aquí el detalle es el siguiente: en caso tal de que yo no conociera las referencias relativas absolutas o mixtas, yo tendría que hacer una fórmula por cada operario. Es decir, me tocaría volver a empezar aquí a hacer la misma fórmula, aquí otra fórmula, aquí otra fórmula. Una de las ventajas que tiene las referencias relativas y absolutas y mixtas es que yo con solo formular esta celda, yo me puedo arrastrar la fórmula para los demás operarios o las demás celdas. Entonces en este caso yo lo voy a hacer, pero ¿qué pasa? Miremos que acá nos está saliendo un error que dice error de división entre 0. Entonces, para evitar este error nosotros tenemos que usar las referencias relativas, o sea, pasar de las relativas a las absolutas y mixtas. Entonces vamos a mirar. Entonces yo selecciono aquí la primera fórmula, que sería esta, la primera función, y vamos al cuadro de modificar función, y entonces vamos a mirar acá este rango de sumas lo vamos a dejar fijo. Recordemos que para dejar una celda o un rango fijo le damos F4 y miremos que ahí ya nos aparece el concepto del dólar. Entonces tenemos un dólar aquí y un dólar acá, que significa que ya queda fija. Este otro rango también lo podemos dejar fijo, entonces F4, este criterio no aplica porque lo tenemos como textos, o sea que nos va a decir que todo lo que tenga I nos lo va a sumar. Esta también la vamos a colocar fija, F4, y acá en criterio del mes, ahora sí vamos a usar las referencias absolutas. Entonces, para yo decir que me la va a fijar verticalmente, le damos F4, ahí la tenemos fija, le damos otra vez F4, nos muestra el dólar acá en la mitad, entre la letra y el número. Eso significa que la referencia va a ser relativa pero horizontalmente. Le damos otro, ya nos queda el signo dólar a la izquierda, la letra y el número. Eso nos indica que la referencia relativa me va a quedar verticalmente, que es como yo la necesito. Si yo arrastro la fórmula hacia abajo, yo necesito que ella me tome la siguiente, que va a ser en este caso A15, A16, A17, ¿cierto? Y ahora necesito
ese otro rango lo puedo dejar fijo, pero acá en este otro criterio tenemos C6. Como yo voy a desplazar la función horizontalmente, entonces le damos F4 y ahí ya tenemos que nos va a quedar ese criterio, nos va a quedar en una celda relativa, en una referencia relativa, perdón, en una referencia absoluta, pero horizontalmente, porque tenemos acá el signo de dólar en la mitad entre la letra y el número, ¿cierto? No tenemos más criterio, entonces le damos a aceptar. Miremos que no nos afectó en nada, nos sigue mostrando el mismo resultado, pero ahora, ¿qué sucede? Si yo desplazo la fórmula hacia abajo, entonces nos va a mostrar acá los datos. Miremos que en el momento nos está apareciendo un error. Miremos a ver qué pasa. Por este lado está bien, y miremos en este otro. Bueno, entonces acá nos estaba saliendo un error. ¿Qué pasa? En la primera la teníamos bien formulada, habíamos usado las referencias absolutas, pero en la segunda fórmula no. Entonces acá volvemos y colocamos F4, esta no nos afecta, F4, aquí necesitamos que sea vertical, acá F4, y acá necesitamos el criterio. En este caso nos está diciendo que busquen el rango de operario, y el criterio va a ser C6, pero recordemos que necesitamos la referencia absoluta pero horizontal. Ya no tenemos más parámetros, entonces nos queda 43. Y ahora sí, si desplazamos la fórmula horizontal, nos va a quedar la fórmula, o también si la queremos verticalmente. En este caso que nos muestra aquí este error que dice división entre 0, ¿qué pasa? Si nos vamos a nuestra hoja de datos y filtramos, vamos a ver de que estos datos que no nos aparecen, que corresponde a Hernando Marín y que corresponden a Diego, vamos a mirar que acá no tenemos esos datos, por ende acá nos va a presentar este error que dice división entre 0, porque no tiene cómo dividir. Y listo, entonces ya tenemos nuestra tabla, y acá simplemente hacemos el gráfico, que para no hacer el video más extenso no lo voy a explicar. Simplemente me quería enfocar en el tema de referencias relativas absolutas y mixtas, para que vean la importancia del uso del dólar, ¿cierto? Porque si no lo usamos, entonces nos tocaría hacer una fórmula para esta, otra fórmula para esta, otra fórmula para esta, y la idea es que yo pueda usar una sola fórmula, y esa fórmula la aplique para el resto de las celdas. Muchas gracias por su atención prestada, y hasta la próxima.